y después Q fue un señor que era más badass. Q la señora. Y Q nos dieron aquí ya que estamos en el aire. ¿Tú crees? Sí, estamos. Digo, yo paso la mayor parte del día en el aire, pero nada, estamos aquí ya. Quartermaster. No, Q era el de los. El de El de los Men in Black. los props y los Ok. aviones y la cosa. Pero entonces la Y jefa. M M. es la Head of Secret Intelligence. M. Entonces, welcome, Mr. Bond. Estamos en el episodio número ¿Siete? ¿Por 7. qué tú estás dudando? Ya van tres. No, ya lo estoy diciendo, es para que la gente sepa, Raúl. Ya, no, porque nadie ahí sabía que yo no sabía que era el 7. Pero estaba como como Ok, duda, como estamos en el episodio número 7. 007. Exacto. Nada, señores, gracias por estar ahí. Bienvenidos nuevamente a este invento que no sabíamos si iba a pasar esta semana. Pero aquí estamos. Yo creo que el guión está claro, la estructura que Sí. tenemos en nuestro espacio. Eh, ¿Quieren que empecemos hablando de Lima o quieren que dejemos Lima para después? Porque yo siento que de eso es lo que más vamos a hablar. Porque de eso es de lo que más, dentro de lo que me incluyo, queremos saber. ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal Pero el ya tú evento? conoces Lima. Sí. Yo no conozco Lima. Yo me enamoré de Lima. Y yo creo que ustedes sufrieron de lo mismo allá. Yo fui sin expectativa, yo no había estado en Sudamérica. Y quedé positivamente impresionado. Sí. Obviamente, Tiene sus oportunidades, como todos los lugares del mundo. claro, o sea, no es, Suiza. y no es Nueva York en términos de Exacto. ciudad, pero dentro de un contexto latino, me sorprendió una ciudad súper limpia, por lo Sí. menos en la parte La parte de que Miraflores. uno se Donde más se movió mueve. mayormente, pero lo pudiera aplicar inclusive a la parte de que uno vivió camino del aeropuerto, fuimos a un parque de las luces que también El fue. Parque Mágico de Agua. Entonces fue mucho trayecto, inclusive de tipo carretera, highway, o sea, y se ve limpio, o Sí. sea, yo encuentro que es limpio. Hablan de que no llueve mucho, pero la jardinería y la parte nos impresionó también muchísimo más Adria que a mí, pero definitivamente súper bien cuidado. Eh, Hay personas locales que comentaban como que quizás no tenía mucho verde, mucho parque, pero yo me encontré bastante verde. Obviamente nosotros teníamos el privilegio de que nos quedamos cerca de COI y teníamos todo lo que sería como el equivalente del malecón aquí, o sea, enfrente, y esa parte está súper verde. Creo que es una zona de una parte de parque recreativo que cuando uno lo ve, si se va a un componente como social arquitectónico de lo que significa esa estructura dentro de una ciudad, Sí. es interesantísimo ver cuando funciona de manera libre y abierta y correcta a un nivel todavía más profundo que nuestro mismo mirador, Sí. que lo que pudiera ser el malecón, que lo que pudiera ser todavía aún más el mismo botánico. O Sí, sea, exacto. diferentes tipos de actividades, gente haciendo tipo tai chi, o sea, que uno lo ve en el mirador, pero la cantidad y la frecuencia de las personas caminando su perro, corriendo, Montando bicicleta en su ciclovía, porque tienen su ciclovía. creo que obviamente para mí es un medidor cuando yo salgo a correr en diferentes ciudades, que son de las cosas que me gusta hacer. Esta vez no hice muchísima corrida porque después los zapatos murieron en la carrera. Entonces los otros días que quería Sí. salir post, eh, fueron unos zapatos viejos que yo encontré unos que Suez en casa de mi mamá que fui los otros días y no tenía zapatos realmente de carrera y dije, bueno, déjame probar estos viejos todavía. Y ya fallecieron. Cuando iba a salir a correr no tenía con qué. Pero la poca corrida que sí hicimos de los días que llegamos, me sentí como en un sitio donde había orden Eso, y exacto. educación, donde uno va corriendo y hay gente que te da el paso, en lugar de quedarse y que si tú no te mueves, te va. Quizás y lo entiendo en el contexto local, quizás lo más común no es encontrarse con mucha gente corriendo, pero inclusive en el mismo mirador, en el mismo botánico, de las quejas particularmente que yo tengo, es
que quizá la gente no es tan abierta a darle paso al otro cuando va caminando, cuando va corriendo, cuando va inclusive en bicicleta. Entonces me lo sentí ordenado. Menos agresiva la gente. Definitivamente. Incluso la forma de manejar es de las oportunidades que tiene, pero igual tú no sientes esa agresividad, porque es como que nada, o sea, Es raro. es como hay como un orden dentro del desorden a la hora de Yo manejar. decía que siento que hay forcejeo, pero con mayor frecuencia hay alguien que cede, donde dije, bueno, ya perdí, donde aquí todavía se mantuvieran Sí. forcejeando hasta que se chocan. En lugar de allá, yo forzo, bueno, pues déjame yo pasarlo, entonces como que fluye más. Yo no estuve en mucho tráfico o tránsito. La gente que salió de shopping el último día sí se encontró con una rotonda que había como un juego de voleibol, era. Y había mucho tránsito y como un taponcito ahí donde con la bocina son intensos. Algo que yo no me había experimentado era por lo menos donde nos estábamos quedando, no sé si es general, pero no había ni aire acondicionado ni calefacción y era mayormente como estaba con la ventana abierta. Entonces la parte de ruido donde nosotros estábamos era algo que acostumbrarse. En Nueva York quizá uno escucha en altura, ya sea hotel o en un apartamento donde fuera que uno se esté quedando, cierta sirena, cierta bocina, pero está un poco aislado, está como muted, como si estuviera en Sí. mute, un poquito más bajito. Aquí no, aquí con la ventana abierta. Nosotros el Airbnb donde estábamos estaba en un séptimo y como quiera se escuchaba bastante. Eso fue una experiencia interesante. Puede ser por ubicación nuestra que Claro. nos pasó eso. Quizá una zona donde la gente caminando del malecón o desde o hacia el malecón en la noche estaba un poquito más activa. Pero me pareció genial. Yo no sé si ustedes caminaron de noche, o sea, que de Sí, las cosas que a mí me gustaron de la zona donde ustedes se quedaron, que es Miraflores, es eso, o sea, tú puedes salir a caminar a cualquier hora y tú te sientes tranquilo caminando. Yo caminaba desde el malecón de Alta o por el Arcomar sí, hasta mi hotel sin problema y sin ningún sí, tipo sí, de sí. inquietud y de verdad, y lo disfrutaba, que fueron de las cosas que a mí más me gustaron, de poder caminar toda esa zona. Tenían el concepto de ese que COI y otras personas, pues me llamó mucho la atención y pregunté del serenazgo. Yo decía, es como o sea, es ¿cómo te digo? Es un vehículo, una institución que ni es ni privada ni gubernamental, según lo que me estaban explicando, Ok. y surgió de periodos de inseguridad históricos que ellos tuvieron, donde los distritos fiscalizaban la parte de seguridad de una manera individualizada. Le funcionó, no sé cuál fue el primero, si fue San Isidro, si fue el Miraflores. Y imagínate como un Dominican Watchman, que lo que hacía era entonces empezar un patrullaje para dar esa seguridad. Algunos otros distritos o municipalidades, o como yo le llamen, empezaron a copiarlo y ya es como una norma en ciertos. Entonces no es oficialmente una policía, pero sí es de Es seguridad y de como, patrulleo y de que no, no es me... como una fuerza civil de seguridad. Entonces, quizás ha ido mutando en el tiempo, pero surgió como una fuerza de seguridad privada para controlar ciertas áreas. Y eso entonces uno veía los motores y las camionetas y guagua también, o sea, haciendo ese patrulla. Me llamó la atención y pregunté. Y Coy me dio algo de información y alguna otra persona con la que tuve la oportunidad de comer y desayunar y demás me fueron rellenando un poquito más de detalle. De esas comidas, esos almuerzos, de ese encuentro, hicimos una charla allá. Sí. Que cuéntame porque tenemos ya cuántos atletas en total. Eso en verdad surgió un poquito a última hora. Yo lo había estado sondeando con COI por un tiempo y tenemos una relación que está en sus inicios con el grupo de tribu allá, del Tribu Triathlon Team, que por cierto ganó la competencia de Tri Club en esa carrera. Quedó primero, algunos otros quedaron en segundo y en tercero. Un equipo no de los más viejos, pero que está Como de lo más reinvigorándose ahora activo. mismo. Y para fortalecer esa relación que tenemos y que es una conversación que había iniciado virtualmente,
aprovechamos estando allá y las personas que habían estado dando seguimiento a los videos y demás, hablamos un poquito de potenciómetro, hablamos un poquito de la misma experiencia que habíamos estado teniendo con las personas que ya estaban entrenando con nosotros, donde había un concepto, ¿hago fondo de 4 horas o hago 3 horas con trabajo en términos de potencia? ¿Cómo eso puede afectar el tema de los TCS? ¿Cómo se pueden hacer trabajos más enfocados, especialmente si la gente está limitada de tiempo? Y en especial porque ellos no tienen, a pesar de que tienen la ciclovía, la parte, por ejemplo, donde se lleva a cabo la carrera, que es parte del malecón, digamos, abajo, es casi como una autopista. Entonces, no, esa parte sí no tiene mucho paseo y allá, o sea, hay mucho flujo de tráfico Sí. y no es como el mirador donde ellos puedan tener ese espacio para Cuando tienen que entrenar. entrenar algo, tienen que salir de la ciudad. Y en la semana entrenan indoor. Entonces, cómo, y fue básicamente lo que yo quise compartirles, cómo la parte de potenciómetro, la parte de mucho de lo que habíamos estado hablando aquí, la parte de Swift, la parte de bajar un entrenamiento y poderlo hacerlo de manera estructurada, los momentos que sí se sale fuera, ya sea en la Panamericana o en el mismo Calango, cómo se pueden estructurar ciertos trabajos para poderlo hacer de una manera un poquito más enfocada y que eso entonces se traduzca en mayor rendimiento luego. Eh, Creo que fue muy bien acogida y creo que de nuestro lado fue un poco improvisada, pero estamos contentos con el resultado, con lo que pudimos compartir en ese Y de, momento. de los atletas que ya entrenaban con nosotros, que ya tenían programa con nosotros y de hecho entrenaron para este evento y han entrenado para otro con nosotros. O sea, la diferencia o ya la oportunidad de quizás, ya cara se le había puesto porque hay contacto de Sí, Skype pero y demás. definitivamente esas conversaciones, yo soy digital, yo por eso a veces como que la gente desde fuera, y tú eres uno que lo ha dicho Sí, varias veces, porque son extremos, son polos. O sea, yo, casi todo el mundo que empieza a entrenar con nosotros, yo trato dentro de la medida de lo posible, o un Skype, o en la gente que está local, por lo menos una reunión que a veces toma 15 minutos, a veces toma 2 horas. Como dejar esa base de estar en la misma página claro. y que ya sea más fácil la conversación si uno está claro en cuáles son como que las formas y los protocolos y los acuerdos a los cuales uno llega en términos de entrenamiento. Pero definitivamente, o sea, verse y compartir nunca está de más. Algunos, como todo en la vida, uno hace un chin más de clic o hay gente que por su realidad de vida comparte más o comparte menos. Hay algunos que tenían más esquema de familia Claro. con tiempo limitado, con eso quizás nos vimos en otros momentos en desayuno, en comida, y otros ya sí formaron parte inclusive de la dinámica diaria, digamos, de nosotros estando allá en Lima, saliendo a comer, saliendo a cenar. Muy Súper cool. bien. El evento, prof. Dígame tú habías hecho ya, ¿cuántos 70.3? ¿Cuántos Ese fue Ironman se completó? el número 13 que yo completé. Yo he 13. participado en 14, me salí en Haynes, en Orlando, no completé Orlando. ¿Y Pero qué tal Lima? ¿Este es el segundo o tercer es año el de Lima? segundo año. Existía el evento anteriormente sin la marca Ironman, segundo año como Ironman. Ellos cambiaron la ruta. eh, la ruta no es ni rápida ni lenta. O sea, creo que es una ruta interesante. Ellos se quejaban de que hay una porción de la parte nueva que es como saliendo de herradura, ellos le llaman. Entonces, uno salía de transición en la bicicleta, aunque estamos brincando la parte del lado, y había una subida de 800 metros. O sea, ni muy empinada, ni que fuera un repecho, o sea, había que poner platico y No era el farallón no, para mucho ponerlo más corto y creo que mucho menos empinada que la parte, quizá al principio del farallón, antes de que realmente empiece a inclinarse. a inclinarse. Luego había una bajada que el reto era que estaba no en las mejores condiciones en términos de asfalto y que era medio serpentina. No había codo de 90 grados, yo no soy la persona que más baja, yo no me sentí en ningún momento. Tú no eres Luima, como tú dices. No, pero es verdad, yo no Sí. o sea, yo no soy mountain biker, yo no sabía gente que sí estaba bajando un poquito más agresivo, pero quizás no sé si es por el terreno nuestro, las condiciones de, por ejemplo, una bajada tipo la colonia, o sea, donde uno no se encuentra un hoyo a mitad de camino. Pues, mientras tú y yo no tenemos un hoyo, y quizás en esas condiciones de carrera donde uno sabía que era un carril bajando y un carril subiendo, o sea, que era relativamente estrecho, ahí no hay mucho que hacer, ni mucho que rebasar. O si uno rebasa, rebasa con cuidado, viendo quién viene. Y de nuevo retornando, había que subir con cuidado. Y la bajada
también era un poquito, ya de regreso, un poquito accidentado. Pero el asfalto que no era ese, era un asfalto bueno, o sea que uno rodaba bien. Ellos de la mejora del año pasado versus este, fue que este año ellos le llaman ojo de gato y quitaron los reductores que son como amarillos, como bolitas, Sí. de un lado del carril, o sea que uno tenía un carril completamente libre, donde era una vía de 3 carriles en su mayoría de veces, quizás a veces un chin más ancha, y uno podía, inclusive si estaba rebasando, tener suficiente espacio para... creo que había tanto espacio que la gente inclusive lo utilizaba de una manera no productiva, o sea, se quedaba del lado afuera y cortaba a última hora. Entonces, si uno venía queriendo cruzar, tenía que encontrarse con gente o que le pasaba por la derecha o anunciarse o esperar para poder rebasar. Y son cosas de la ruta, eso no es... Claro. ellos tienen otros reductores que son ¿cómo te pudiera decir? Como unos tubitos blancos, que están, qué sé yo, como 4 o 5 de Sí. corrido. Prr, prr. Como llegando a la rotonda de entrada de Punta Cana. Menos, porque no son los grandotes y son unos Pero chiquitos son chiquititos. finiticos, y ellos lo que hicieron fue como medio los rellenaron en la mayoría de los casos. Ok. Para que no se sintiera tanto en la bici. Habían algunos que quizá estaban más accidentados en términos de hoyos, había otro que no lo podía pasar a taero, había otro que quizá no tanto. Entonces, eso causaba un chin de interrupción, pero a veces hasta por cambio de posición conviene, o sea, y habían, yo diría que con la subida de salida y de regreso de ese extremo, había quizás 5 repechos, 4, contando salgo, subo, me devuelvo, subo. Había uno un poquito más corto, el más empinado donde estaba el diablito y el del regreso. Son 5. Todos los 5. Si contamos la subida 1 y 2, o sea, en mi mente. Algunos empinados, no muy largos, o sea, ¿qué? 400 metros. O sea, quizás la subida del principio era más larga. Y bajadas que a mí me encantaron, porque como yo no soy Luimas, siempre y cuando yo vea para donde yo voy, yo no tengo problemas. Entonces uno podía controlarse subiendo y aprovechar el impulso bajando. Yo creo que una ruta bastante táctica. Había mucho tercio de ruta donde uno podía coger ritmo y el que bajaba con impulso podía aprovechar esa parte. Yo creo que el ciclismo fue la parte quizás que más me gustó de la carrera. Me hubiera gustado tener un chima de fitness. Me gusta de las rutas que tienen elevación donde el drafting es un poquito más complicado, porque hay que aguantar ruedas cuando uno va subiendo. Pero el evento en general, yo se lo comentaba y creo que en uno de los videos donde estamos hablando en la GoPro, deberemos ver si eso está ahí disponible. Pero por ejemplo, Timberman era una expo súper chiquitica, sin mucha fanfarria. San Juan por igual. Miami era quizá la más pimpiadita, de la más pimpiadita. Haines City, nada que ver. Oceanside, más o menos. O sea, hay muchos stands, hay mucha actividad. Pero aquí tenían, inclusive a Adria le impresionó la calidad del montaje. Por ejemplo, había uno de los patrocinadores en términos de vehículos que estaba muy bien desplegado, con el logo, con estructuras, o sea, Adrián, que fue parte del equipo de prensa. correctamente. Sí. Prensa acreditada. La tienda súper bien, o sea, los muchachos compraron, mira, la gorra de Francia, compraron muchas cosas. Sí. Habían tiendas ahí vendiendo cosas, estaba, por decir, estaba Herbalife, estaba el mismo Gatorade con un stand grandísimo, que después el día de la carrera tenían piscinita de hielo, pero te digo que, ¿cuántas? 3, 4, o sea, Como 30 masajistas. gente dando masajes full, o sea, la parte de la comida de la street food había fruta y cosas para Larry, los veganos, pizza, o sea, refresco, hasta batida de proteína de recovery. Eso, por ejemplo, yo nunca lo había visto en un evento. O sea, que de una forma u otra, o sea, la ciudad y los patrocinadores, las marcas se involucraron Para en mí, el evento, en el óyeme, montaje. yo quedé muy positivamente impresionado con el nivel de organización en comparación con otros eventos. Muy bien. O sea, el nivel de marcas, el nivel de lo que se estaba ofreciendo, el nivel de señalización, la conversación precarrera,
Y se lo estaba comentando a Moisés, la persona que como está a la cabeza de tribu. O sea, lo mismo que te estoy diciendo fue lo que le dije a él. Y las oportunidades de mejora son, o sea, mínimas en términos de cosas muy, muy, muy que es como si uno se pone demasiado necio. Cosas que pasaban en Miami, por ejemplo, una estación. Eso pasa, o sea, es un tema de cuando uno diseña, a menos que uno la esté ejecutando, especialmente en una ruta que Claro. es nueva, a veces uno lo diseña y después que la ve funcionando es que se da cuenta. En la salida de la corrida, cuando uno venía, aquí había una estación que era para el retorno, uno estaba yendo quizá como en sentido contrario, digamos, Ujú. para que no hubiera cruce. Y la estación que me correspondía a mí, si yo estaba saliendo, estaba tapada con una ambulancia. Yo, por experiencia previa, lo que me imagino es que esa ambulancia, para poder tener acceso o salida, ese era el punto donde la podían Claro. colocar, en lugar de taparla con la estación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy camino, yo voy a ritmo y uno se va poniendo medio bruto cuando uno está haciendo un esfuerzo fuerte, yo veo la estación y no pienso que va a haber otra estación después. Entonces lo que trato es de ir a buscar agua en la primera que veo. Claro. Y los voluntarios, súper efusivos, súper serviciales, igual que la gente que estaba en ruta, mucho voceadera y ánimo y demás. Había un grupo de personas que estaban en una de las estaciones de parada de guagua, que después uno consensuando, ah, mira, tú te pasó a ti, te vocearon. Entonces uno se creía que estaba siendo especial, pero era a todo el mundo que pasaba por ahí. Los VIPs tenían el nombre. Usualmente yo no le pongo mucho caso a eso, pero en esta carrera sentí que realmente me voceaban por mi nombre. O sea, Raúl, ¿y tú crees eso que ves en la esquina del sofá? No El invento. necesariamente, porque Ah, yo sé. me pasó primero, quizá por el lado de tribu, ellos tenían como un stand y uno dice, bueno, quizá esta gente pudiera tener algún tipo, pero Claro. cuando siguió pasando en la ruta, tú te das cuenta que, y luego confirmando con los demás participantes, que era algo como que a todo el mundo. Y creo que esa parte también tuvo interesantísima. Para mí, una carrera súper recomendada. Sabiendo que el agua pudo estar fría, en el caso de nosotros el agua no tuvo tan fría como se estaba Sí. pronosticando. Había mucha ansiedad alrededor del nado porque había muchas olas, o sea, frente a donde nosotros estábamos, y eso quizás tú lo sabes, Sí. ¿no? Estaban gente surfeando día tras día, entonces hay mucha ola. Había mucha inquietud por ese lado y yo creo que los organizadores, complaciendo o sirviendo de manera apropiada a los participantes y por seguridad, movieron un poquito más a la izquierda, que es un área que está un El poquito más inicio de la natación. protegida. Y ese día, las condiciones yo te puedo decir que tuvieron perfectas. O sea, había una olita rompiendo cuando uno entraba, pero, o sea, nada que ver. Comparado con los días anteriores, habían unos videos que había gente que ya estaba. Derecho al lado. Sí, pero, por ejemplo, en términos, cosas que también vi que no siempre se da. Una de las cosas, por ejemplo, yo hice un Miami donde uno perdió muchísimo o sea, la vía de donde había que ir por corriente, pero también porque no tenía muchas referencias. Aquí las boyas estaban a un poquito más de cada 100 metros. O O sea, ellos sea, decían, que sí, era pero digo, o difícil. sea, Que era difícil no perderte porque tú tenías puntos de referencia cada sí, tantos como metros. quiera, había cierta incomodidad que había que tener Claro. un poquito de conocimiento de agua abierta en el sentido de que o sea, a pesar de que no estaba rompiendo muy fuerte, sí había ola. Vale. Entonces, ¿en qué momento tú estabas viendo? Haciendo vista, claro. ¿Entiendes? Entonces, si veía en un momento que no era el correcto, No veía la no veía boya la porque. ola en lugar de la boya. Al final, ellos tenían era casi un rectángulo, entonces de boya roja, en la parte más lejos, ahí había un poquito de movimiento. O sea, nada del otro mundo, pero de la cosa que uno dice, bueno, déjame yo meter un chin de ritmo aquí porque esto no es lo más divertido ni lo más cómodo que hay. Nada del otro mundo. El wetsuit obviamente ayuda, el agua no tuvo fría, la gente en general, tanto Coy como las otras personas estaban hablando de que fue bueno que no estuviera. Eh, yo me encontré que estaba lo suficientemente como para uno nadar sin wetsuit. O sea, O sea, que estuvo una temperatura que el wetsuit pudo haber sido opcional. no te quiero, o sea, hay aguas donde tú necesitas el wetsuit Claro. porque sí, ¿entiendes? El nivel del agua yo no sé qué tanto, no estoy al tanto de ¿De qué, qué qué temperatura? midieron ese día, pero me pasó igual quizá que un Timberman que era en agosto en Nueva Inglaterra, en la parte de New Hampshire, donde tú tenías un lago que estaba frío, si una gente va a durar una hora, bueno, pues perfecto, pero y qué bueno que con wetsuit, en el sentido de que uno, especialmente los que no nadamos bien, nos ayuda bastante.
pero la temperatura del agua, sí, pero es verdad, ¿Cuánto nos dio el nado? 36 y pico. Debí de haber nadado 38 para no caminar. La chica aquí que nos asiste hoy estaba como media preocupada, después me confesó porque yo venía caminando. Cuando saliste del agua. Claro. Pero ¿por qué saliste? Porque no nadé nunca. Hace falta swim fitness, o sea, independientemente de... ¿Cómo no nadar? Ah, ok, ya entendí. O sea, que saliste caminando del agua hacia la zona de transición. Había una zona media complicada de arena. Y bien, yo tomé decisiones donde yo, bueno, déjame ver qué sale el nado. Cuando debí de quizás, espérate, tú vas muy sobregirado, cógelo un chisme variado. Pero troté un poquito saliendo, pero después dije, no, la transición era un poquito larga hacia la bicicleta. Me terminé de amarrar el trisú, que por ejemplo, eso son cositas también de no haberlo practicado, como no era un super mega enfoque. Y no era, tú no estabas buscando un tiempo ni mucho Por menos, ejemplo, era simplemente hacer evento. yo creo que yo con ese trisuit nuevo de triciclo, yo no había hecho carrera con wetsuit. Yo creo que primero con ese trisut nuevo de triciclo tú no habías hecho ninguna carrera. Bueno, ese específico, pero es el mismo tipo del otro, era el precio era diferente. Empecemos por ahí. Pero, por ejemplo, San Croix era sin wetsuit, Ok. que fue mi última carrera. Y antes de eso fue Miami, igual. Y antes de eso fue Timberman. Cuando eso, entonces yo tenía otro. Entonces el tema, en los anteriores que yo tenía no se soltaban completo de arriba. De arriba. Y de la gente que he escuchado, específicamente Brian, que ha dado la retroalimentación, que a pesar de que soltarse el traje. Entonces hay gente que lo ha usado arriba, pero suelto, para que los brazos no se elonguen y eso quizás le quita un poquito de propiedad al suit del traje de que es la parte La aerodinámica. compresión y la aerodinámica. Entonces, son cositas a mejorar de mi lado. Es como me lo amarro más. O sea, si tú me preguntas a mí, el reto era que yo iba corriendo y él estaba viendo para abajo para poner el cosito. Quizás yo me hubiera simplemente quitado el wetsuit y en transición, en lo que me voy poniendo la cosa, termino de zip up. Si tú me estuvieras preguntando ahora qué pudiera hacer. No estaba claro dónde estaban los strippers del wetsuit, entonces me quité la parte de arriba por si estaban inmediatamente cerca, me lo pudieran quitar y duraron un poquito quitándomelo. Que hubo dentro de los De lo que te ayudan a quitar, hubo eso- de lo que te ayudan. ¡Ey! eso- Bien, champion. Eso no siempre está, eso generalmente está más para los medio iron, para los iron, en lugar de, y algunos muy específicos, pero muy raros. En Timberman uno de los años creo que estuvo, en otro año no recuerdo. Entonces, esas son cosas, esos son apuntes para el próximo evento dentro de 2, 3, 4 años que Adrián te permita hacer 73. Definitivamente. Porque hablamos, sí, porque hace 3, 4 episodios tú dijiste que nada más hay autorización para hacer olímpico. En verdad, sprint. Porque, Sprint. bueno, ahora tenemos información nueva que no sé qué va a pasar. Sí, mira, vamos a dar esa información. Wow, ok, pero- El bumper de Breaking News. Bumper. Breaking News. No. Señores, a los que lo pedían ya se dio. Ya no solamente está la distancia, no solamente está el Aquabike en Rev 3, no solamente está la distancia sprint. Y si usted no se sentía preparado para hacer el half, O no tiene tiempo. o no tiene tiempo, o no se ha inscrito y ya no tiene salida, no, mentira, yo sí lo voy a hacer bien. Pues ya Rev 3 anunció, de hecho lo mandaron por correo cuando estábamos empezando el live, que va a haber olímpico. Van a abrir el olímpico, me parece que el miércoles lo abren, déjame buscar la información para darla completa. El miércoles van a abrir la inscripción para el olímpico como un early bird. Mayo 2. Una semana de inscripción con el early bird para poder inscribirse al mejor costo posible. Prográmese, trata de inscribirse. Si usted no se sentía ya con la seguridad de hacer su half y decía yo no voy a irme para Capcana a hacer un sprint, pues ahí tiene la oportunidad ya. Yo conozco personalmente un par de gente que querían la oportunidad de hacer el olímpico. Y nada, ahí ya Rev 3 se la dio. Octubre 7, el olímpico. Si usted me ve por ahí por la ruta, empújeme. Si me ve en el suelo, écheme agua fría en la nuca.
Mira, vamos, antes de seguir con otros temas, tú hablaste de la ruta, yo quiero, precisamente por algo de ruta, pero no de Lima, sino de Canes, yo quiero que me ayude a entender una diferencia que, de la bicicleta con la que compitieron, el campeón masculino y el campeón femenino, que fueron Lucy Charles Ujú. y Javier Gómez Noya, pero no podemos, aunque ya hace una semana fue el mismo día de Lima, no podemos dejar de hablar de Boston, que fueron como que las peores condiciones, más de 30 años, más de 3.000 personas. Hubo 3.000 personas que no se presentaron y hubo más de 1.000 personas que no terminaron el evento. Y de la esquina todos los que participaron sí lo terminaron. Es bueno que ustedes sepan eso. ¿Cuántas personas teníamos? Era Vivian solamente. Vivian. Solo Vivian que completó su evento con un gorrito de baño rojo. Y Que esa decisión no fue mía, pero estuvo genial. la del gorrito de baño rosado, perdón. Pues ya tenía pensado usar un hoodie, Ujú. pero en lo que no estaba preparada, que llevó quizá guante un poquito más ligero y una serie de cosas, Eso es un buen tema, el tema de correr en se frío. encontró cuando fue a, me imagino que a CVS o algo, y dijo, bueno, si se me moja el hoodie no estoy en nada. Exacto. Se puso su gorro y eso quizá le ayudó a conservar todavía aún más calor o a sentirse más Más caliente, sí. genial. Eso no... Si yo tuviera en otro momento de mi vida, tuviera más en queja con esa carrera, porque de verdad, ¿Por qué? los años que me han tocado, 2 años súper calientes, ahora está debacle, o sea, Bueno, no a mí como corredor, o sea, que ellos lo sufrieron todito más que yo, exacto, pero pero como coach. como coach, sigue siendo un enigma, porque es un caso de N igual uno, o sea, es Vivian, ¿entiendes? Es ¿Cuál ella fue, con su tenacidad. cuál fue la retroalimentación que tú recibiste de ella del evento y de... No, que es una carrera que es difícil, que es lo que yo le comentaba a ella. Yo le decía, oye, tenemos que quizá enfocarnos por la experiencia que ya yo tengo previa de gente que estuvo muy, muy bien entrenado, que se me parece, creo, o sea, y al yo no haber hecho la ruta, tengo que asumir muchas cosas, que no es algo que me gusta. Pero se me parece mucho quizás a las corridas de Ironman, donde quizá la corrida más flat que yo he hecho de una carrera Ironman ha sido la de Lima. ¿Entiendes? O sea, Timberman tiene su vía, Oceanside tiene su vía, o sea, a nivel donde uno entiende que son su vía realmente. San George, los muchachos hablan de que, o sea, que es como yo lo veo también desde fuera y como se quejan los pros inclusive de que tanta elevación tiene San George. Entonces, la gente habla de que Boston tiene 5 millas de drop overall, pero es con rolling hills. Entonces, tú terminas bajando más de lo que sube, pero gradualmente tú también vas cogiendo un poquito de Claro. elevación, aunque pierdas, ponte tú ganas 50, pierdes 60, pero tienes que subir esas 50. Entonces, ella dice que con la experiencia que ha ido ganando en esta trayectoria, que ya tiene como casi 5 años en esa búsqueda, fue una carrera donde corrió muy táctico, en el sentido de que déjame yo conservar fitness porque desconozco lo que viene, estamos en unas condiciones un poquito inhóspitas. Y efectivamente, donde ella pudo controlar que la subida de los Newton Hills son fuertes y cómo entonces controlando eso, pero pudiendo mantener o acelerar donde ella sentía que anteriormente caía estrepitosamente. Para mí yo siento que es como casi mi tesis de programación, más que cualquier certificación. Ella se dejó guiar sin mucha resistencia y introdujimos mucho concepto utilizando Stride, Que que corre con potencia. el Corre por potenciómetro potencia, de la potenciómetro de la corrida. corrida. Y yo le programé algo que desde fuera ella creó mucha resistencia también, pero ahí había una conversación de si queríamos ir por un PR en una ruta que era difícil, sin obviar la parte del clima. Estuvimos a 2 minutos y pico con ese clima extraordinario. Eh, y corrimos 3 horas 15 fueron 37 kilómetros una semana antes, donde ella en el parque aquí se vio mermada por el esfuerzo.
pero salió bien, los números daban y duramos un chateo, aunque a la gente no le guste, de un domingo casi completo donde yo la sentía un poquito ansiosa por no haber completado la corrida al ritmo o al power que ella hubiera querido, pero ya la conversación de ahí era cómo se manejaba lo posible y creo que especialmente para rutas como Boston, que son rutas que uno desconoce, creo que uno de los elementos interesantes de la potencia es que si fuera yo que fuera a hacer un maratón hoy en día, me da mucha confianza en términos de cómo ejecuto la carrera. Porque independientemente de la elevación o la ruta, yo puedo controlar mi potencia. Donde quizás subiendo, ¿cómo controlo el paso? Me tengo que llevar por esfuerzo. Pero imagínate entonces en unas condiciones inhóspitas como la de ese día, fría, rara, lluvia, o sea, cómo Que está alguna respondiendo el persona, cuerpo. que Entonces el alguna cuerpo, persona ni siquiera pasa como pasó, por ejemplo, en Red 3 el año pasado, que hay gente que se descuidó con la hidratación durante la bici o hasta corriendo por la lluvia. Igual me imagino que así puede pasar corriendo también, pero pudo te haber pasado corriendo. desinquea un poquito el frío y hasta las condiciones de un punto de vista mental de cómo yo me estoy sintiendo y cómo yo estoy administrando paso. Entonces es Sí, una medida más objetiva. Mi miedo era que en el frío esperando el power muriera o se acabara la pila o tuviera algún tipo de inconveniente. Pero no, los números del taper daban, ella dice que ella está feliz con lo que hicimos, o sea, hicimos mucha combinación de power en la bicicleta para correr cansado después al día siguiente. Hicimos una carga donde era una decisión idealmente cuando empezamos, que yo quizás no había hecho tanta investigación del stride y adentrándome mucho en esa parte, yo hubiera querido que ella corriera en los 21 en Punta Cana. Y después, cuando fuimos avanzando, hay uno de los metrics de Stride, uno de los parámetros que ellos están midiendo, uno de la gente que está haciendo más trabajo, habla de que, y he estado en conversación con esa persona, con ese coach, de cómo él está manejando ese tema, porque él está midiendo kilojoules de trabajo, o sea, qué día se ha gastado en esa corrida, como un indicador de preparación para medio maratón, para 30K y para maratón. ok. Entonces, eso se puede llegar de diferentes formas. Se pudiera hacer, en lugar de correr los 37 kilómetros, quizá, hacer una corrida que sea de 30, pero que sea todo marathon pace. Ok. Entonces, esa corrida en específico es ver cómo se tolera y vamos a tratar de acumular un 80% de los kilojoules necesarios para Exacto. completar el maratón al power que tú lo quieres completar. Entonces, ahí ya tú puedes medir nutrición, o sea, de una manera específica, pudiera jugar con diferentes intensidades. O sea, pudiera jugar con que no solamente marathon pace, sino es 10K pace y como tú, o sea, tratar de buscar una estructura de entrenamiento que te complete los kilojoules y como la bicicleta, quizás en una duración un poquito más comprimida, con la corrida un poquito más complicado por el tema del impacto y la fatiga, pero ella se fue con un 80%. Entonces, teniendo ese nuevo parámetro, yo preferí, y lo hablamos, y tuvimos un acuerdo ahí, yo preferí no irnos con el medio maratón de Punta Cana, sino irnos con una corrida un poquito más larga que nos llevara por lo menos a ese 80% Ok. de los kilojoules que se iban a necesitar. De la carga de energía de trabajo. Y el Para mí, resultado, tú ves. y yo se lo dije a ella, para mí fue mi tesis de programación. De programación. Bueno, Fue, pero tuvo bueno y, bueno, resultó. O sea, sí, dio resultado por muchos lados había mucho cuestionamiento, pero sí. pero es normal cuando la gente cuando se empieza a trabajar con algo, porque Vivian empezó a trabajar incluso con Stride hace meses, ¿no? Sí, hace poco, Hace poco como en febrero más o menos. pero Marzo. también ahí entra el tema de la confianza, de la importancia como de tener esa confianza con la persona con la que tú pones en Yo tus lo, manos el yo, yo entrenamiento. lo puse el post, yo creo, pero lo recalco aquí. Vivian y yo tuvimos una situación que dejamos de trabajar juntos y la razón por la cual dejamos de trabajar juntos, yo sigo diciendo que es completamente verdad. Ella completó una carrera donde no teníamos monitor de latido, no era por el no usar monitor de latido como un tema dictatorial, Claro. sino era que si ella había podido hacer un tiempo más rápido que el que yo entendía que era posible, cómo yo ajustaba hacia futuro el entrenamiento
sin tener visibilidad del esfuerzo. de algo, de lo que fuera. O sea, yo nada más tenía algo, paso. Exacto, paso. ¿Entiendes? Ok, full, tú aguantas ese paso, pero ¿a qué nivel de zona? Había que rectificar la zona. ¿Cuánto tiempo en qué zona? Eso se pudiera entonces replicar para entrenamiento futuro de saber, tú aguantaste 1 hora, 2 horas en zona 3, en zona 4, en lo que fuera, y aplicar eso para entrenamiento futuro. Yo no te puedo ayudar. No me siento en la capacidad de ayudarte. A veces la gente no es lo suficientemente clara y honesta en ese sentido. Claro. Yo lo tuve una conversación muy parecida muy recientemente. Entonces, tuvimos que cada quien evolucionar al punto donde estamos, que surge Stride, haber aprendido muchísima otra cosa y llegar al punto de que esta carrera fuera posible y que la tesis de programación, tanto del lado de ella en términos de confianza y del lado mío de poder experimentar y tratar de aprender cosas nuevas, se diera para que ese fuera el resultado. Yo me lo encuentro un caso bastante interesante, bonito, hasta de película y documental y lo que tú quieras, pero yo siento claramente que las cosas que tuvieron que pasar desde aquella carrera hasta ahora y un ciclo de que habíamos clasificado por tiempo aquella vez y cómo clasificamos ahora y se reclasificó con ese mismo tiempo. Ahí está. Eso es la evolución. Son pasos hacia allá. Raúl, tú hablaste ahorita de la ruta, que es algo técnica de Lima. Yo necesito que tú me orientes con algo. Antes, no se me puede olvidar que llegó una pregunta anónima ahí, de una consulta. De esa de la que se dan después que se apagan las cámaras, pero la vamos a hacer en el aire hoy. En Cannes, el triatlón de Cannes, fue este fin de semana, que también fue Ironman Texas, que fue el campeonato Ironman de Norteamérica, y fue la WCS de Bermuda, que si tú no la viste, tú lo hubiese disfrutado mucho la carrera. Quien ganó se escapó faltando 30 kilómetros para terminar la ruta de la bicicleta. Cuando terminó la carrera le preguntaron, ¿pero eso estaba en tu plan? ¿Escapaste en ese momento? No, yo me escapé, yo pensé que alguien me iba a seguir y vi que no me siguieron, yo seguí porque entendía que esta era la oportunidad de mi vida, porque es una persona, se llama Casper Stones, que, Yo lo pusiste ahí, no me... o sea, es con su mayor respeto, ¿verdad? Sí, pero es una gente que gana, incluso del equipo noruego, que... Y por eso mucho a veces la escapada tienen que ser así, si no... Exacto. Pues él se escapó los 30 kilómetros, completó su bicicleta los 30 kilómetros y ganó y terminó ganando el evento, porque completó sus 10 kilómetros también solo. Y Noruega completó el podio. Sí, eso me dijo. Podio. Fuera eso, Cannes. En Cannes, que no es un triatlón de distancia media, pero tampoco es olímpico, se nadan 3 kilómetros, la bici es 107 y se corren 16 kilómetros. Javier Gómez Noya hizo el evento en su TT, en la bici de crono. Javi tiene la peculiaridad también de que está entrenando para el Ironman. Y una de las cosas que él ha dicho constantemente es, que lo dijo desde que tomó la decisión, es que él sabe que tiene que trabajar más en la crono. Y ha mejorado la posición. Yo creo que incluso hay un post de la esquina de hace unos meses donde hay una comparación de la posición de Javi. Pero Lucy Charles, que fue el segundo lugar en Kona el año pasado, que ya se habla de ella para este año, que desde ese momento igual se está hablando de ella como la retadora real de Daniela Ryf, que es quien está dominando el lado femenino, lo hizo en su bici de ruta. ¿Por qué la diferencia? O sea, ¿qué hace a un atleta, a atletas de ese nivel, tomar decisiones Yo no conozco distintas? tanto la carrera, pero buscando aquí en lo que tú hablabas, yo veo el perfil. Si ese es el perfil, me responde mucho y es una cuestionante que siempre se da con Ironman Nice, Ironman France, donde tiene una elevación significatísima. Y hay gente que por comodidad, por familiaridad en términos de cómo yo puedo bajar, si Lucy si Lucy no se siente tan cómoda bajando en la bici de tri en términos de estar en los drops y poder agarrar y frenar mejor. O subiendo incluso, más cómodo subiendo. Hay gente que habla subiendo, yo creo que sí, pongamos subiendo o bajando. Yo siento que la mayor diferencia, y si tú te fijas, hay poco trecho donde está flat. Entonces ya eso sería una conversación de qué tan cómodo usualmente, y las conversaciones por lo menos en los foros alrededor de Ironman France o Nice, o como se le quiera decir, habla mucho del tema de las bajadas.
que son trechos de quizás 10, 15 kilómetros. Entonces, ahí sí hay codos de 90, donde si tú no te sientes cómodo frenando, y son de las cosas que uno no está acostumbrado a ver mucho aquí, porque no se da, o sea, sería bajar aquí tipo Jarabacoa y cosas como esa. Hay gente que ese es su diario vivir. Siempre, y es una conversación en los TT cortos de los campeonatos y del Giro y demás, lo hemos hablado muchas veces. Si nos vamos a pura teoría de aerodinámica, la TT, inclusive con disco, termina siendo más rápida, overall. Esa ley o esa realidad la aplica mucha gente, especialmente en las carreras que no tienen una elevación significativa comparable a una ruta de ciclismo. O sea, los triatlones, inclusive los que tienen elevación, por ejemplo, Lima, Timberman, St. Croix, Oceanside, tienen subida, pero tienen trechos donde la gente puede coger el ritmo. Entonces, el porcentaje de elevación es un 5, un 10% total de la ruta. Lo que tú puedes ganar estando aero en el resto, en el 90, en el 80 otro por ciento, te conviene cualquier penalidad negativa de peso que pueda tener en su vida. Si nos vamos a esa parte de aerodinámica. Ya la otra conversación es qué tanta elevación tienen esa, qué tantas son las subidas que tiene, y se puede aplicar realmente potencia por un largo trecho que tú tengas el beneficio aerodinámico. Ya es una conversación ¿Qué tan técnica es la ruta también, no? Entonces ya es una conversación que en teoría habría que ver si uno, por ejemplo, con algo como Best Bike Split se pudieran hacer cálculos, y yo creo que Best Bike Split ha estado trabajando con gente de muy alto nivel en ese sentido de dame cuál es la ruta, dame tu realidad, te mido inclusive la resistencia de las gomas, o sea, te hago una serie de mediciones y es un servicio que ellos cobran a los profesionales. Yo recuerdo que en sus inicios estaba viendo hace un tiempo los emails con Ryan Cooper, que fue que lo desarrolló, y ellos cobraban, yo creo que era como $400 el plan de carrera específico para los profesionales, cuando ni siquiera era abiertamente disponible para los coaches. Era free o comprar el servicio. Si ellos han hecho ese estudio o han hecho esa comparación de decir si uso la de ruta y uso la de TT, no hay ninguna diferencia, la diferencia es marginal y la ruta es súper técnica con mucho codo y yo no me siento bien bajando, bueno, pues entonces me voy en la de... Y si tú le pones los cachitos, hay mucho beneficio aerodinámico por ese lado. O sea, no es obviamente equivalente a una P5 o a una P5X, pero se puede conseguir un buen equilibrio entre las dos cosas. ¿Qué rueda tenía ella? No sabemos. No me fijé. No lo sé, la verdad. Mira, tú mencionaste la TT. Una pregunta. ¿Cuál será la orientación que tú le brindarías a una persona, a un triatleta, o sea, no es ciclista, es triatleta, que se le haya metido en la cabeza la idea de hacer, por vivir la experiencia, porque quizá el tema de la adrenalina de ese tipo de eventos, de hacer la crono individual, digamos aquí en Delisimadi, o sea, no sé, tu opinión, profe. Esa es anónima. Es súper divertido. Llevar el cuerpo a eso. Esa distancia es interesante. El entrenamiento cambia un poco y se pone, o sea, mira cómo yo lo veo. Es algo que con pero ella no tenía ni cachito, si es eso. Esa misma, sí, esa. Y las ruedas eran súper... Lo que yo digo, tú pudieras usar la de ruta y le pudieras poner los cosas y pudieras utilizar un perfil un poquito más profundo. Interesante que se ve... ¿Es de disco? ¿Qué se ve eso? Sí, está usando disco. Sí. ¿Quién sabe si puede frenar mejor? Mira, la cantidad de gente Eso pensé yo, muchísima gente rápida ahora en Perú con su 920. Mira, te lo digo porque pensando, o sea, ayuda a los... en mi caso, yo tenía programado, y una de las cosas que a mí me ayudan a mantenerme motivado, caso hipotético, una de las cosas que me ayudan a mantenerme... Es anónimo. Claro. Pero digamos que soy yo. Por el bien de la conversación, para que la conversación fluya más fácil. Para que fluya más fácil la conversación, exacto.
digamos que soy yo. Entonces, en mi caso, a mí me ayuda y me anima mucho, por ejemplo, el evento del próximo fin de semana. Y me ayuda a mantenerme enganchado en el entrenamiento, el tener esas metas cercanas. O sea, mi objetivo desde el año pasado, cuando Sí, sí, sí. me dieron el permiso, las dos personas con las que yo tenía que hablarlo, es Ref 3, el half. O sea, eso está claro. Pero, o Al no sea, haber trifes ahora, tú quieres buscar un exacto. punto Un intermedio, punto intermedio perfecto. que igual haremos simulacros, pero eso ya triatlón es otra cosa. Pero un La punto intermedio conversación, de la algo. conversación más interesante ahí es qué tan descansado tú quieres ir a esas cosas. Porque si nos vamos en un punto de vista de por más límite que tú vayas y por el más límite que eso te lleve en términos de adrenalina, 10 kilómetros, ¿cuál va a ser el tiempo total de entrenamiento? Entonces, si en mi caso, cuando yo estaba en una posición como la tuya, yo simplemente dije, quiero ver, pero con un taper súper limitado. La meta es, o sea, la meta es Ref 3. Pero lo que voy es ni sí ni no, hay eventos que se pueden hacer como parte del entrenamiento. Ahora, ese es un entrenamiento súper corto, que si la meta es Ref 3, la conversación de ese día de entrenamiento se puede maximizar haciendo un entrenamiento normal, combinando ese entrenamiento con otras cosas. Ok. ¿Qué tan descansado tú vas a ese evento? Entonces, quizá tú pudieras verte y si no tenemos esa conversación un poquito más detallada y clara, wow, fulano promedió tanto y yo quedé en tal posición, o no pude mantener los watts que yo promedio en un entrenamiento normal, pero quizá tú no estás descansado. Exacto, no estoy, porque no Entonces, está peaking, por decirlo de entonces, alguna de forma, para ese evento. hacerlo como diversión y como forma de uno explorar límites, definitivamente. Ahora, ¿qué tan descansado? Yo tendría que ir a ver cuando me tocó a mí qué tan descansado yo entré. Probablemente sin Nivel mucho descanso. expectativa y eso. Por adrenalina y demás, crucé el retorno en un nivel donde dije, bueno, adiós que reparta suerte, porque estoy más sobregirado de lo que yo entiendo que puedo aguantar y pude tolerarlo. Ahora, yo no fui con mucho descanso. Entonces, dentro de ese contexto, creo que no es algo que complica mucho la situación. Lo que sí habría que completarlo es un poquito más detallado. Yo creo que uno de esos, yo lo que salí fue a correr después. O Después de sea, terminar, tapearte, ¿entiendes? O sea, terminaste tu como cosa, que, saliste a bueno, correr. entonces tú terminas calentando, son 15 o 20 minutos por ser corto el entrenamiento, o sea, Claro. la distancia o el esfuerzo. Entonces tú terminas haciendo, qué sé yo, 30 minutos de bici o 40, o sea, si quieres, ya depende, es un rolo. Después ahí, nosotros creo que esa primera vez llevamos rolo para calentar in situ, se pudiera hacer un cooldown. Entonces, ¿qué te digo? ¿Cómo eso se lleva a que sean 2 horas de entrenamiento en un día en lugar de solamente 15 minutos? Entonces, Ya. en esa parte que hay que volverse creativo, ¿qué se hace el día antes? El día antes nada más se hace 1 hora, se coge off, o se hace un entrenamiento de 2 horas, aunque sea suave, aeróbico, para poder ir al otro día. Y en conjunto ese fin de semana, entonces sí sirve para el entrenamiento. Hace 15 minutos un domingo, súper descansado. Exacto. Si el enfoque es el TT, bueno, pues perfecto. Que Pero no si no es el lo es, enfoque. No es el enfoque. sí, pero... Perfecto. ¿Y cómo es la forma de 7 de julio es, champ. inscribirse o no inscribirse? 7 de julio es la TT. No tengo la fecha Es por exacta, ahí. pero por ahí. Sí, es para pasarle la información a la persona que la pidió. Mira, Raúl, este fin de semana ya la Armada. Sí. Yo no sé, perdón, antes de caer en la Armada, yo no sé si tú quieras comentar o hacer algún comentario con el tema de Trifest, que lamentablemente, aunque ya hace un par de semanas ya de eso, pero no habíamos tenido episodio del podcast ni nada del invento. Entonces no sé si tú quieras comentar algo, porque de hecho, antes de hacer el 73, subiste una foto a la esquina de tu primer triatlón, que fue Que fue a Trifest. Diana que me la mandó. Bueno, O pues sea, ya. ella parece que estaba buscando en esa parte media nostálgica. O sea, que si alguien quiere escribirle, o sea, no digan que fui yo. Sí. No No sé si tú sé, quieras para comentar algo. mí, a mí me fue una experiencia muy, ¿cómo se dice? Dulce amarga, bittersweet. Agridulce. Agridulce. Sí. Porque definitivamente cuando yo me voy a esa época,
el triatlón, y creo que la parte inclusive de correr era muy diferente a lo que es hoy. Y creo que se vaya perdiendo esa parte medio orgánica de lo que se sentía y se vivía en esos eventos, donde había un calentamiento. O sea, yo recuerdo como el día de hoy, recuerdo la primera vez que fuimos, ahí conocí primera vez a Alex y a Yaricel en un calentamiento que se hizo, o sea, como que para caer un triatlón, bueno, yo no me había metido en agua abierta nunca. Era un grupito súper pequeño y reducido, que ese mismo grupo fue subiendo como de distancia. Que me imagino que lo que tú te refieres es que el año pasado lo hicieron también, que el día antes hay como que un mini taller de nado y de aquella todo vez se eso. hacía era inclusive 1 o 2 fines de semana antes, como calentamiento literal de que la gente se animara, mira, vamos a ir a entrenar para allá, Ya, o sea, de que la gente que quizá va a ir a probar la caleta, miren, vayan a ver la ruta, que aquí es bajita, por dónde se va a correr, o sea, mucha de la gente, y por eso yo soy tan vocal en esa conversación y traté de hacerlo con Brian. El año pasado se hizo con Alex y con el mismo grupo de Stono y demás, porque yo tuve de ese lado. ¿Entiendes? Entonces yo sé lo valioso que uno ir un día antes a conocer la ruta, que alguien con un poquito más de experiencia de que tú te dé cualquier tipo de retroalimentación. Entonces yo soy muy digital en muchas otras cosas, pero también valoro mucho esa parte. Y yo creo que yo me siento súper contento de en su momento, no digo que por mí, pero yo creo que hemos llevado esa conversación también con la parte de la Armada de claro. probarlo como nado de agua abierta, y creo que van 2 fines de semana o 3 que lo han estado poniendo a disposición. Está súper cerca de la ciudad versus una caleta, no que la caleta no sea bueno, pero es un chin más costo eficiente inclusive de término de tiempo. Como no, y no nada más tiempo, porque yo se lo comentaba a una amiga que dice, pero la caleta está ahí mismo, porque hay ahora toda una iniciativa de ver si se puede mantener abiertos en su sitio. Yo le decía, lo que pasa es que quizá para ti y para mí no es un lujo poder movernos a la caleta todos los fines de semana, pero hay mucha gente que practica el deporte que tienen San Susi igual a un paso y Yo me, no le cuesta nada. sí, pero yo me voy, ¿qué es lo más precioso que nosotros tenemos? Tiempo. Exacto. O sea, Lo digo al público. sí, pero todo lo otro, ¿por qué? Sí, Porque yo te lo pongo tan fácil como esto, y ahí es que a veces la parte como uno ve, como cuando uno va a un Lima, un ciudad como fuera, que funcionan, tú puedes brincar de un Sanssouci a hacer un desayuno por la zona, o tú puedes brincar a hacer un nado y hacer una corrida por la zona. Entonces, es el tiempo al final del día, claro. inclusive teniendo la flexibilidad, es cuesta arriba, uno tiene que trasladarse media hora, 45 minutos, hacer nado. En el caso de nosotros hablamos mucho de cómo se sale. Es lo más cómodo salir a montar, ahora lo asfaltaron, pero es lo más cómodo salir a montar en las Américas y Mimito. No es lo que yo más disfruto. Entonces, como uno, hasta en esa parte controlada de las Américas, como tú te devuelves, como tú vas para el parque, o sea, te da una flexibilidad. Claro. Entonces, yo siento que esa forma de cómo surgió el Trifest, que tú veías que eran las mismas personas que estaban practicando el deporte, que era el mismo espíritu que había en Punta Cana Marathon, que había mucha gente que lo que se quejaba era que no podía participar en el evento porque se sentía comprometido y cada quien tenía las tareas preasignadas, si era Lulú la hidratación, y si era Garrido con alguien más, o con Chento la marcadera de la ruta. Entonces, esa parte creo y es lógico que cuando algo va creciendo se vaya perdiendo un poquito de esa naturaleza orgánica y de familia. Pero es triste que un evento que para muchos de nosotros fue el primero, que creo que caía en un momento en el año calendario que era interesante porque la gente podía ya tener muchos entrenamientos hechos y que Sí. podía servir de springboard, de trampolín para otros eventos, y que era el más numeroso. Entonces, la parte que yo siento que como atletas y personas e individuos que participamos de esto, que se supone que es algo que nos gusta, ¿cómo contribuimos nosotros a que los eventos como Trifest permanezcan, y qué tipo de comportamiento estamos llevando que contribuye a que eventos como el Trifest desaparezcan? Exacto. Entonces nosotros somos parte de esta dinámica. Entonces yo creo que ha habido mucha tristeza alrededor del Trifest. Yo creo que Adriana
para nadie es sorpresa que lleva quizás 2 o 3 años teniendo la misma conversación y mucha de la gente decía, no, esto una vez más es de ella. Que fue Entonces, que era lo que yo le decía a alguien. Esto no tiene nada que ver con que se haga un evento o no se haga. O sea, eso es una decisión. Cuando un evento involucra a tantas personas y toca tantas vidas, como ella sabe que lo hace, que quizás eso la detenía a cancelar el evento, eso no se toma, eso no es una decisión que se toma en un mes ni en 2 meses. Eso es algo que se tiene mucho tiempo pensando. entonces yo lo que, y no lo había estructurado de esa manera ahora, yo lo que digo es, ¿cómo nos llamamos a ver que, cómo yo puedo contribuir a que los eventos que queden permanezcan? Claro. Y cómo quizás en ciertas actitudes que todos hemos contribuido a, he llevado a que eventos como lo de Maratonita de la Hispaniola, como el de Trifest, como cuantos otros más. Entonces yo me siento, o sea, Punta Cana existe, y eso quizás mucha gente no lo habla. Yo motivé, para bien o para mal, y ya habría que preguntarle al mismo Carlos y al mismo José Antonio, que en un momento Carlos estaba mostrando el mismo desinterés que Diana en continuar Punta Cana Marathon. Y la forma de cómo yo traté de actuar en ese sentido era de poner a Aprendiendo a Vivir, que quizá era un poquito más hábil en la comercialización del evento, y que le quitara un poquito de la carga a Carlos, que Carlos sigue involucrado desde un punto de vista técnico, pero no tiene que hacer lo que quizás él no le gusta en términos de la carrera. Y eso hace probablemente 3 o 4 años. Entonces, lo que yo veo detrás de bastidores es que Diana tenía 3 o 4 años diciendo que no quería hacer la carrera. Que Maratonita de la Hispaniola sale un post cuando lo cancelan, donde hace 2 años que dejó de hacer muchísimo del evento y yo lo decía. Y hay quizá un pequeño foco de las personas que crean el ruido de que si la carrera son caras, de que entonces tal cosa quedó mal, y es un sentido quizá de entitlement, de que la carrera, la gente que la hace puede tomar la decisión de no hacerla, entonces Claro. ¿con qué nos vamos a quedar? Entonces una dinámica quizá de pagar justos por pecadores, yo no sé. Nosotros, que Francis no me deja mentir, ¿de qué material es la camiseta de 70.3 Perú? Poliéster, algodón. Eso que Entonces, no es dry fit. Y el que no sepa, que vaya y vea cuánto cuesta la inscripción a la carrera. ¿Entiendes? Entonces, en un ambiente donde uno se va afuera, no se queja. En el ambiente local, ¿qué me pusieron en el kit? No me pusieron nada. Entonces, Ay. la gente prefiere que le pongan cosas en el kit. La cantidad de O que se personas haga. que cuando van a un evento a recoger su kit, o sea, ¿tú sabes qué es lo primero que yo busco cuando me entregan el kit? Mi número, para asegurarme que el número está ahí. Pero la cantidad de gente que yo he oído gente decir, pero esta funda no pesa. Lo que quizás duele es ver eso de personas que tienen tiempo corriendo y que saben que por lo menos yo, y que no privo en ser el que más viejo tengo tiempo corriendo en esto, pero en el 2009, cuando yo iba al parque, o en el 2010 a inscribirme, era una tableta con una hoja impresa y uno llenaba y pagaba 200, 400 pesos, y el kit que te daban era buena suerte, camino y hay agua para allá. Y llega temprano, porque, o sea, rápido, porque son 200 medallas para los primeros que terminen, los 200 primeros que terminen. Entonces, el que vivió aquello y vive la realidad de ahora, dice, óyeme, yo me siento agradecido a que lo que existía en el 2009-2010 existiera, y Que yo nos hayamos preferiría ido que moviendo. quizá se mantuvieran más eventos de manera más sostenida, quizá no participando en un evento toda la semana, donde eso llegó a pasar aquí, y ahora hay quizá un decaimiento, donde ¿qué no va a pasar? Si Reftri no abre evento olímpico, ¿qué iba a pasar en el año con un evento olímpico? Que dentro de todo a mí ¿Cuánto iban a ver? No hay. O sea, tenemos ahora en mayo, tenemos uno, pero después Y uno Armada nuevo que es es recién sprint. anunciado, y quién sabe qué va a Y pasar en el que sentido de que pudiera también, o sea, funciona o no funciona, o la gente que lo están apoyando en esa ubicación pudieran decir, mira, la gente de ese resort se Exacto. encojonaron porque le están levantando y le están obstruyendo su tránsito. Exacto. Entonces, la parte que yo siento, y no quiero, o sea, ser negativo en ese sentido, pero es, no podemos quedar sin carrera. ¿Qué va a pasar en ese momento? Ya cada quien decidirá qué hace. Tendrá la gente entonces que pagar más de lo que pagaba aquí, recibir menos y gastar más dinero porque va a tener que irse fuera de aquí a hacer eventos. Y el que no puede,
Se va a quedar quejándose Eso que... es haciendo simulacro aquí. Entonces, Sí, eso es lamentable. Pero entonces, ya hablando de la Armada, es este fin de te semana. buscaba por si te quiere llamar la atención. Yo la semana que hice el individual de Lisimadi, Ujú. me tocó, efectivamente fue una corrida de 30 minutos después y el total que me habían puesto de calentamiento y todo eran 2 horas, o sea, desmontado 2 horas. Para calentar. Bueno, o sea, en total dice 120 incluyendo o sea, entre Ok. calentamiento, la La carrera y carrera. post. Ya. Y en la semana, incluyendo el TT, fueron 198 de bici, 68 de corrida. Y nada de poco, brinqué mucho nada esa semana. 5.000 de nada, ¿no? Poco. ¿Para qué estábamos entrenando en ese momento? Ese estábamos medio en el aire porque no había cuarto para ir para Austria. Mira, Raúl, aquí hay otro tema, pero yo no sé, ¿Cómo estamos de tiempo? estamos en la televisión he controlado, pero aquí no. 45. Llevamos. Bueno, pues vamos a picadito a hablar de este tema que para mí es interesante y yo creo que tú lo puedes desarrollar mejor, pero no quiero que se nos olvide mencionar el tema de la Armada, que es este fin de semana, el triatlón sprint, es como que el que más la gente puede disfrutar viéndolo, que ojalá vayan muchas personas a verlo, porque, o sea, todas las transiciones son en el mismo lugar, la distancia de tú pararte a ir a ver la ruta de ciclismo no es grande, entonces, y es como que de los eventos que la gente espera todos los años. Yo estaba un poquito triste de que no lo iba a poder hacer hasta que conseguí el otro evento y ya yo me quiero ir. Sí, porque todo, yo creo que lo habíamos hablado, no recuerdo en qué momento fue que te comenté, que ya la vida de uno gira en torno a esto. O sea, ya cada quien le da la importancia que quiere, pero esto es lo que yo más disfruto. Y ya uno busca eso, donde uno va a moverse, uno busca qué hacer, qué entrenar, dónde puede hacer algo. Yo creo que igual que los eventos es un privilegio y creo que cuando uno realmente le gusta, que fueron las conversaciones que yo tuve por allá con gente que viaja mucho, súper cool conocer la ciudad corriendo y tener la oportunidad de eso, de conocer diferentes culturas, o sea, qué se ofrece, qué no se ofrece. Yo siento que yo he hecho eventos, por ejemplo, los eventos que se montan en el parque, yo tengo mucho que no corro allá, o sea, pero en contexto. Los eventos que yo hice de New York Roadrunners, que no eran los eventos principales, tenían mucho menos aparataje, organización, funda de patrocinio y de kit de entrega de cosas que casi toda la carrera de New York Roadrunners que yo había hecho en Nueva York, incluyendo mi primera carrera que fue el Staten Island allá, el 21K. O sea, súper básico. Entonces, hasta uno se vuelve un poquito más agradecido en el nivel de entrega y profesionalidad. O sea, háblame tú de cómo tuvo yo vi que la parte de los arcos tuvo súper chula del 5K de Santo Domingo. Del 5K de Santo Domingo, Sí, del tú lo 5K Run de puedes Electrolit. decir, tú, Del Electrolit. 5K Run del 5K de Electrolit. Tú sabes que estuvo bueno. A mí lo que a mí no que me molesta, sino que hasta me entristece un poquito, fue algo que a ti te, te, te molestó y te entristeció también un poquito cuando hiciste el enduro. Tema incluso para enduro había más comodidad, había más cosas para que la gente pudiera ir a verlo. Pero aquí como vi el ánimo y el ambiente, después que uno se alejaba ya de la salida, Sí, pero es una cultura, eso ya, hay que, eso es cultural y eso tiene que ir construyéndose hay que con el tiempo. trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Pero en general, la organización estuvo muy buena, el ambiente de la carrera estuvo muy Yo buena, los digo, corrales en antes de calidad de lo que se salir. entrega y en términos de timing de chip, de salida, de arco de meta, o Sí, sea, sí, 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 claro. Claro. Ah, entonces, ya entiendo la entonces yo diferencia que tú quisiera dices. que tú, esa carrera que la desconozco, pero creo que no una carrera súper grande, ¿qué Que sucede? no el medio maratón de Toronto, por ejemplo, que no tiene. ¿Todo bien por allá? Sí, nos vamos y volvemos. Ahí. Yo Sí. pensé que era una hora, era 45, era una hora 5. Ah, está bien.
Seguimos. Eh, Cookie, ¿tú te estás durmiendo, No, claro que no. Está aburrido lo que estamos hablando. Necesito un cafecito. lo pensó, el café yo creo que ella sí lo quiere. Fue como una cerveza o Ah, ok. Mira, yo esas son de las cosas que yo llevo pendiente, como que ponerle asunto a Ponlo ese ahí detallito. para que no se nos olvide. Vamos a ver, quizás nos impresionan y es un evento súper organizado y súper chulo y súper todo lo que tú quieras. Pero en muchas carreras son súper mega básicas, o sea, y creo que mientras más uno experimenta esas diferentes culturas, o sea, yo siento en Lima súper positivamente impresionado. T-shirt, no dry fit. No por malo, Claro. súper ápero, Es súper un chulo, tema, súper, pero comparación en exacto, es términos un de tema que de que la la gente gente, entienda. 800 pesos de inscripción, t-shirt dry fit. Entonces, es agradecer esa parte y yo siento que mucha conversación de quienes organizan eventos de manera local no lo hacen necesariamente con un interés excesivo con fines de lucro. O sea, muchos de los triatlones, casi en su mayoría, son por apoyo al deporte y Trifest era un caso específico de eso. Inclusive, la gente de Santo Domingo Corre lo hace como una empresa, y esto es mi opinión, yo no estoy hablando por ellos, pero lo que siento conociéndolo a ellos les apasiona el correr. Sí, Y lo hacen como una empresa que en su legítimo derecho de claro. organizar las carreras, lo hacen muy bien y nos ofrecen mucho tema de que mucha gente quizás no tuviera acceso de los tours, del mismo programa de radio, de la misma revista, o sea, han hecho un aporte importantísimo a crecer la comunidad de Ha los jugado corredores. han jugado un papel muy importante. Si alguien no tuviera pasión, y tú y yo sabemos lo difícil que es la conversación con conseguir ese intercambio de marcas y demás, si fuera como la gente cree que es, muchísima otra gente lo estuviera haciendo. Entonces no es tan fácil y si no estuvieran apasionados, no fuera esa la conversación fuera otra. Entonces creo que deberíamos y pudiéramos aportar un poquito más. Si quizás mi presupuesto no me permite participar en 20 carreras al año, no ser un contribuyente y no aportar a que los eventos desaparezcan, sino quizás programarme mejor, buscar algún tipo de forma de que yo me planifique, en términos de cómo pudiéramos estar cambiando, hago un año este evento y el otro, no pretender que puedo hacer, porque si no, todo el mundo tiene sus limitaciones. Claro. O sea, uno no anda viajando y haciendo 20, 70.3 al año. Te voy a Entonces, decir algo. Ironman tiene que bajar su estructura de precio porque yo no puedo hacer 20, 70.3. Yo no fui a Punta Cana y Entonces. yo lo tenía en el programa y lo hablamos y yo te dije, mira, o sea, me encanta, es una carrera muy buena y es uno de los eventos que a mí más me gustan de los que yo he hecho, pero yo sentía que quizás lo que yo quería cumplir no podía cumplirlo y yo no iba personalmente, yo sentía que yo no iba a incurrir en el gasto para hacer un fondo, para hacer la carrera como un fondo. Y es eso, o sea, es poder tener, como tú dices, la conciencia de todo eso. Mira, yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin que le recordemos a la gente que el sábado 5 hay un fondo, Súper sí. hay un fondo, yo corro, yo soy Youth, es el hashtag oficial del Fondo Unido de Corredores por la Fundación San Youth. La idea es que todos vayamos a correr con el t-shirt que a usted más le guste de la campaña. La Fundación San Jude es una fundación que se encarga de cubrir el tratamiento de niños que padecen cáncer y uno de los mecanismos de recaudar fondos que tienen es a través de esta innovadora campaña de hace 2, 3 años ya, que está chulísima, los t-shirts son geniales, ya yo compré 2, yo tengo mis 2 t-shirts y cuando pueda voy a comprar otro porque aparte de que es una campaña, es una muy bonita labor, una muy bonita acción, igual es algo que yo disfruto, que puedo entrenar con ellos, yo no voy a estar el sábado en el fondo, pero yo voy a correr con mi t-shirt, que igual Alfredo y Griselda de la esquina en Canadá me van a recibir y vamos a correr con los t-shirts y vamos a hacerlo desde allá. O sea que no es, si usted no está aquí en el mirador, no es la excusa de no hacerlo. O sea, traten de comprar su t-shirt esta semana, están en el Supermercado Nacional de la Lope de Vega específicamente y se pueden comprar por internet. Y si usted no es ñoño, que no importa cómo le queden o cómo le sirva,
yo soy jude.com. Exacto, yo soy Porque hay gente que es muy particular con Sí, cómo sí, le sí, queda, no sí, sé, o sea, no sé a quién estoy hablando. Ok. Eh, y sí, seguro eso fue la misma persona de la TT. Sí, Ah, ese muchacho es un caso. Pero importante, algo que eso lo dijo Thais cuando hicimos la reunión con los corredores, es que si quizás usted no encuentra el t-shirt que usted estaba buscando, compre otro, porque ellos no son una fábrica, una tienda de t-shirts, son una fundación y lo que nos debe mover a eso es poder apoyarles. Traten igual de, si compraron el t-shirt y van a correr el fondo, no vayan con el t-shirt de su grupo de corredores. Vayan con el fondo, sí. ¿y O le traten, le o van a dar una traten de no. sesión a la Sí, gente sí, de sí. los locos? Sí, ya eso, ya esa comunicación iba, sí, el coronel estaba ahí, el coronel de la Cruz estaba ahí. Mira, y traten de ir porque dentro de todo el aporte es comprar el t-shirt, pero también salir a correr la ruta, por ejemplo, del Medio Maratón Española y causar el impacto de que la gente nos vea, tantas personas corriendo con los t-shirts de la fundación. Entonces, pídalo por internet, tienen hasta 48 horas de entrega, o sea que traten de pedirlos antes del miércoles o vaya al Nacional de la Lope de Vega. Cuestan 1.200 los de adultos y creo que 800 pesos los de niños. Y creo que son de esas conversaciones donde Y son dry fit. usted se está comprando un t-shirt, pero está haciendo una donación a una causa que el que no conoce puede chequear cuál es el trabajo que hace San Jude localmente, que creo que es admirable. En nuestro caso, nosotros hemos en la oportunidad que hemos podido, más allá de la parte del teacher, hacer un apoyo con la parte de producción de material audiovisual y de la misma página y demás. Así que es importante. Y igual, si usted quiere, si hay alguna forma en la que usted tiene de contribuir, no nada más económicamente, sino también quizás usted tiene tiempo y le interesa involucrarse en la causa, vaya a la página de la Fundación San Jude, que ellos tienen los mecanismos y formularios de cuál es la forma en la que tú puedes contribuir, si es con Y tu si tiempo, es si alguien de los corredores, o sea, del grupo de correr o triatlón que nos sigue, o sea, Thais está muy involucrada con esa parte en términos de la ejecución de esa campaña. Si quieren ir a la página o si quieren alguien que sea un ser humano. Exacto. Exacto. ¿Qué se nos queda, coach? Sí, Para la porque tú semana que mandas a la viene. gente por la página, eso sí era complicado. A la gente le gusta ya hablar por teléfono y llamar y cosas. Sí, a todo el mundo nos gusta Sí. hablar por teléfono y llamar y hablar. A propósito de eso, mucha gente que me pide información de la esquina, le voy a dar el teléfono de Raúl para que lo llamen por teléfono. No le escriban que a él no le gusta escribir. No, mentira. Es el que está en el Vamos, Instagram. yo sé, está en el Instagram, está en la página también. Lo que si ustedes llaman, olvídense. La forma de... te voy a tirar al medio, profe. Antes de yo conocer a Raúl, yo duré 2 semanas llamándolo por teléfono para llevarlo a una entrevista en el... Yo iba a decir desaparecido, pero no está desaparecido. El deporte. extinto, no es el extinto. Pero en el programa en deporte, cuando estaba en Acento TV. Y fue Samuel que me dijo, Chalú, escríbele. Porque por teléfono es difícil que tú lo consigas. Y más que él no tiene tu contacto y ustedes nunca han hablado. Escríbele. Y efectivamente, señores, yo le mandé un voice. Porque es que yo soy una persona, yo soy como Gary, Bien. yo soy de la voz. Entonces yo soy lo mío hablar. Y ahí fue que pudimos contactarnos y así fue que hice el contacto. pero Súper efectivo. súper efectivo, así mismo. Así mismo. Y de ti aprendí yo a usar Google Calendar, a darle el uso adecuado a Google Calendar y muchísimas cosas más. Señores, ya está bueno, ya hoy es el lunes y van a ser las Y 7 de la feriado. noche y es feriado. Viejo, ¿qué tú haces? ¿A dónde? Poniéndome a trabajar. Yo. Ujú. Bueno, pero había que hacerlo, profe. Sí, ¿no? Por nuestra amplia gama de Y porque seguidores. Tú te vas de trabajo, pero de vacaciones, No, que te vas a no voy a preparar para trabajar. saber No voy a cuándo es que trabajar. tú vuelves. Yo vuelvo el martes. Yo te iba a decir eso, que hay que ver a qué hora yo regreso el martes, a ver si lo hacemos el mismo martes. El próximo invento. Ya yo vi. Lo chequeo ahora y lo aseguramos ahora. Señores, compártanlo, @ la esquina del sofá y vayan y suscríbanse a Facebook y búsquenos vayan y suscríbanse a YouTube y búsquenos en Facebook también. Y en iTunes y en cualquier plataforma que Y a usted le guste de hoy podcast. tuvimos en Facebook, ¿no? Todo ¿Estábamos bien. live en Facebook? Sí. Ah, mira qué bien, pues nuestra audiencia subió porque mi abuela usa Facebook, en Facebook.
Nos vemos. Bye, bye. Te va a preguntar si keeping my feet, amor, yo creo.